Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta, desde Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el sábado de la 15ª semana del tiempo ordinario. Este sábado es 19 de julio. Como cada sábado nosotros hacemos memoria de la Santísima Virgen María, nuestra Madre. Y procuraremos no omitir particularmente este día el rezo del Santo Rosario para honrarla. Vamos a escuchar la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa del día. La primera lectura ya sabemos que es del libro del Éxodo, del capítulo 12, los versículos 37 al 42, que dicen así: En aquellos días los hijos de Israel marcharon de Ramsés hacia Sucot. Eran 600.000 hombres de a pie, sin contar los niños. Además, le seguía una multitud inmensa, con ovejas y vacas, y una enorme cantidad de ganado. Cocieron la masa que habían sacado de Egipto en forma de panes ácimos, pues aún no había fermentado, porque los egipcios los echaban y no los dejaban detenerse. Tampoco se llevaron provisiones. La estancia de los hijos de Israel en Egipto duró 430 años. Cumplidos los 430 años, el mismo día salieron de Egipto las legiones del Señor. Fue la noche en que veló el Señor para sacarlos de la tierra de Egipto. Será la noche de vela en honor del Señor para los hijos de Israel por todas las generaciones. El contexto de lo que hemos leído creo que les está suficientemente claro si han escuchado los programas de los días anteriores. Se trata de el relato de la salida de Egipto, ese momento en que realmente se puede considerar fundado el pueblo de Israel. Se ha instituido la Pascua. Tras la última plaga, el faraón permite por fin que los israelitas salgan del país. Y se describe la salida desde la ciudad de Ramsés hacia Sucot. Y hay menciones detalladas del número de personas, la masa sin fermentar que se llevan, con la que se podrán hacer panes ácimos, lo que duró exactamente la estancia en Egipto y ese carácter sagrado que tendría esa noche y en el futuro seguiría teniendo esa noche del paso del Señor, la Pascua. Vamos a hacer una primera reflexión espiritual. El pueblo parte de Egipto porque así Dios se lo ha enseñado y se lo ha pedido. Parte en obediencia a la palabra de Dios que ha sido manifestada a través de Moisés. Pero se ve que esa salida no ha sido preparada perfectamente. En todo el texto se subraya la prisa, la rapidez. No hay tiempo ni siquiera para dejar fermentar la masa. Dice que no se han llevado provisiones. Todo parece hecho de una forma muy improvisada, sin ningún tipo de planificación. Y yo creo que este detalle es especialmente interesante para nosotros. Dios
no espera a que todo esté preparado, todo esté limpio, todo esté arreglado y ordenado para intervenir salvando. No, la salvación de Dios irrumpe en la vida de las personas. Y las personas deben responder con confianza, aunque no todo esté bajo control, aunque no todo esté limpio y ordenado. Parece que hay escuelas espirituales que hoy día piden una liberación completa, una sanación completa del hombre, casi antes que entregarse a Dios. Y no es cierto, la liberación y la sanación se va produciendo en la medida que se dan dando pasos hacia adelante. Nosotros nos ocupamos, como dice Jesús en el Evangelio, del reino de Dios y de su justicia. Lo demás se nos dará por añadidura. Si tuviéramos que esperar a que todo en nuestra vida fuera claro, ordenado, limpio y perfecto, que toda herida estuviera sanada, que toda duda estuviera resuelta, que todo problema hubiera dejado de serlo, si tuviéramos que esperar a eso, jamás nos convertiríamos. ¿Qué vamos a dejarle al Señor si todo lo ponemos en nuestras fuerzas, en lo que podemos hacer, en lo que debemos hacer? Si parece que la esperanza de salvación la dejamos en manos de recetas bien hechas, de libros que nos enseñan un camino de ayuda y de sanación, si es el Señor quien sana, si no somos nosotros ocupémonos de escuchar la palabra de Dios, ocupémonos de, en la medida de nuestras posibilidades, y según nuestras fuerzas, que son poquísimas, vamos a intentar cumplir esa palabra, vamos a intentar escucharla desde abajo. Eso es obedecerla. Y esperemos del Señor la respuesta a las preguntas, la curación de las enfermedades, el arreglo del desorden que existe en mi vida. Así pues, ese aparente y desorden o improvisación de la salida de Egipto, eso entra dentro de los planes de Dios, para que se vea mucho más claramente que es Él el que lo realiza todo, que no son las previsiones y planes del hombre, sino que son los planes de Dios que desbordan y superan con mucho todas las previsiones y planes humanos. Una segunda reflexión espiritual. No sé si se han dado cuenta del texto. En primer lugar, dicen que eran 600.000 hombres de a pie, sin contar a los niños. Bien, el número puede ser que no responda realmente a un dato demográfico exacto. Nadie había hecho un censo. Por otra parte, parece que es una multitud exageradamente grande. Parece. No entro en la cuestión. Lo que me interesa es otro dato. Y es que dice que además le seguía una multitud inmensa, con ovejas y vacas y una gran cantidad de ganado. Parece que se distingue entre los hijos de Israel, que eran 600.000 sin contar a sus niños, y una multitud inmensa que le sigue. Es decir, parece que hay personas que no pertenecen étnicamente a aquel pueblo de Israel y que sin embargo aprovechan la salida de Israel, su liberación, para unirse a ellos y les siguen. Y de alguna manera ese pueblo de Israel que se está fundando va a incorporar no simplemente a las personas que están vinculadas por lazos de sangre, que tienen un antepasado común en Abraham, no, sino que se trata de una decisión. Pertenecen a ese pueblo de Dios todos aquellos que quieran unirse a Él. Y es una bonita perspectiva que abre el Antiguo Testamento, el libro del Éxodo, nada menos, a esa
apertura a la universalidad, más allá de una raza, de un pueblo, de unas tradiciones, pertenecen al pueblo de Dios todos los que quieren salir de Egipto a la voz, a la palabra y al mandato de Dios pronunciado por Moisés. Me parece que, es algo muy bonito y por otra parte se está subrayando ese carácter amplísimo, ese número amplísimo de los que se salvan. Dios no salva a unos pocos, que son elegidos, puros, salva a pueblos enteros, y con todo lo que forma parte de la vida de las personas, los niños en primer lugar, pero también los bienes, los ganados, todo, y partiendo desde esa libertad, el que quiera unirse a ese proyecto que es proyecto de Dios. Una tercera reflexión: con cuánto detalle se computan los tiempos. No se trata de una salvación intemporal, no se trata de un puro fenómeno interior. Se indica con precisión cuánto tiempo duró la estancia en Egipto: 430 años, ni un día más. El día en que salieron se cumplió exactamente ese tiempo, 430 años. Lo que pone de manifiesto que más allá de esa improvisación por parte de los hombres, que se ven sorprendidos por el mandato de Dios y sorprendidos por esa expulsión fulminante de Egipto que decreta el faraón, pero Dios sí tiene sus planes. Dios no improvisa nada. Hay un orden perfectísimo, hay una armonía que se percibe con el paso del tiempo. Dios maneja los tiempos y llena de sentido todo. La Pascua no es solamente un punto de partida, la fundación del pueblo, la liberación. La Pascua es el cumplimiento de una promesa antiquísima que Dios había hecho a Abraham, una promesa que tiene ya 430 años, más que eso. Parecía algo eterno, parecía una situación sin salida, irreversible, y sin embargo todo estaba previsto y calculado por Dios. Había un tiempo para todo, lo dice el libro del Eclesiastés: tiempo para nacer, tiempo para morir, etc. Nosotros que vivimos inmersos en el tiempo no siempre podemos descubrir esto, pero cuando lo descubrimos nos da una inmensa alegría, porque es como un guiño que nos hace Dios para que entendamos que todo está en sus manos, que la providencia divina actúa en medio de la historia de los hombres, que se cumple siempre lo que dice la Escritura, lo que dice Jesús en el Evangelio. Para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque Dios lo puede todo. Una cuarta reflexión. Se afirma en el texto, al final, en el último párrafo que hemos leído, que ese día será una noche de vela para el Señor, en honor del Señor, por todas las generaciones. Yo pienso que esto es una clave espiritual del acontecimiento. Dios ha velado, veló el Señor. No duerme ni reposa el guardián de Israel, nos dice la Escritura. Jesús también en el Evangelio de San Juan afirma que el Padre trabaja día y noche. Dios no duerme ni reposa el guardián de Israel. Sin embargo, se dice que esa es la noche en que veló el Señor. Dios vela activamente para liberar a su pueblo.
Dios trabaja siempre. Es como en la parábola de Jesús, la semilla que entierra sin que el hombre sepa cómo, sin que la vea crecer, empieza a germinar. Israel sale en plena noche. Sí, Israel tiene que velar, pero la mirada de Dios es una mirada atenta y continua sobre su pueblo. Por eso esa será la noche de vela en honor del Señor para los hijos de Israel. Hay que velar porque Dios también vela continuamente por nosotros. Nosotros no podemos velar continuamente, necesitamos alternar el trabajo con el reposo, la vigilia con el sueño y el descanso. Pero hay que practicar en ocasiones una vigilia, como lo hace Israel con la Pascua, como lo hace el nuevo pueblo de Dios, que es la Iglesia, que también vela en algunas noches especiales, particularmente la noche de la Pascua cristiana, en honor a Cristo resucitado. Y nosotros velamos porque Dios vela siempre, y lo confesamos. El recuerdo de la Pascua será siempre el recuerdo de un Dios que vela continuamente y que guía y que actúa y sigue actuando incluso en medio de las tinieblas, no sólo de la noche, sino de las tinieblas de la historia, del pecado, de esas tinieblas de sufrimiento y desesperanza que a veces invaden a los hombres. El Evangelio es, según San Mateo, del capítulo 12, los versículos 14 al 21, que dicen así. En aquel tiempo, al salir de la sinagoga, los fariseos planearon el modo de acabar con Jesús. Pero Jesús se enteró, se marchó de allí y muchos lo siguieron. Él los curó a todos, mandándoles que no lo descubrieran. Así se cumplió lo dicho por medio del profeta Isaías. Mirad a mi siervo, mi elegido, mi amado, en quien me complazco. Sobre él pondré mi espíritu, para que anuncie el derecho a las naciones. No porfiará, no gritará, nadie escuchará su voz por las calles. La caña cascada no la quebrará, la mecha vacilante no la apagará, hasta llevar el derecho a la victoria. En su nombre esperarán las naciones. Este Evangelio, continuación de ayer, tiene lugar tras una curación que Jesús ha realizado en sábado y ha provocado las protestas y el odio de los fariseos que quieren eliminarlo. Y Jesús se retira. Esto es lo que narra San Mateo, citando al final uno de los cánticos del siervo de Yahvé de Isaías, en que se describe cómo el Mesías, el enviado de Dios, lleno del Espíritu, será un enviado discreto, compasivo, manso. Pero vamos a fijarnos en algunos detalles que nos puedan ayudar en nuestra oración.
Cuando Jesús se entera de aquel plan de los fariseos de acabar con él, Jesús, sin hacer ruido, se marchó de allí y muchos lo siguieron. No es cobardía, no es rendirse ante los enemigos, ante el mal, ni mucho menos. Es una manera de mantenerse fiel a su misión. En su misión estaba el anunciar a los hombres el reino de Dios y guiarlos a la salvación. Por eso, él prefiere en silencio marcharse allí a donde su palabra pueda ser acogida, donde la semilla que él siembra pueda crecer. No busca una confrontación, un enfrentamiento que no serviría para nada. Y es interesante, al mismo tiempo que Jesús ha salido de la sinagoga y se aleja de ella, muchos lo siguen. Y él los va curando a todos. Y además pidiendo que no lo descubran, no busca protagonismo, en absoluto. Se aleja de la sinagoga y muchos lo siguen. No es de alguna manera como si fuera un anticipo de lo que será el nacimiento de la Iglesia, cuando la sinagoga ya se manifiesta estéril. Una segunda reflexión es que Mateo, que escribe su Evangelio para judíos que han creído en Jesús, pues lo presenta con los rasgos del siervo de Yahvé, anunciado por Isaías en varios de sus cánticos. Le llama mi elegido, mi amado, en quien me complazco. Eso es algo que está estrechamente relacionado con lo que escuchamos en el momento del bautismo de Jesús en el Jordán. Allí Dios lo había declarado, el Padre lo había declarado, mi Hijo amado, en quien tengo mis complacencias. Y el estilo de Jesús es precisamente el estilo de ese siervo de Yahvé. No porfiará, no gritará, no clamará por las calles. Es otro estilo. La salvación viene por la mansedumbre. Su acción muchas veces es secreta. Jesús manda guardar silencio, secreta y silenciosa. Jesús no busca imponer su ley, busca convencer a los hombres y mover sus corazones a través de su presencia, a través de su compasión. Espero que hayan visto la relación que puede haber entre las dos lecturas. Jesús también vive un éxodo y saca a los suyos de la sinagoga y de aquella hostilidad de los falsos judíos, en busca de una vida nueva, de una salvación que Él les promete y que se refleja en la sanación, en la curación, en la mansedumbre y en el silencio. Mis queridos hermanos, que el Señor os bendiga y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.